Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ramos y hoy quiero hablarles del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario surge en esencia como una respuesta a la necesidad de poner límites a la guerra y proteger a quienes no participan directamente en ella. En ese contexto, el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 marca un punto clave, porque por primera vez establece unas reglas mínimas aplicables a los conflictos armados internos. Esto especialmente es importante si pensamos en el caso como conflictos que se llevan en Colombia, donde este tipo de normas cobran todo el sentido. Si miramos hacia atrás nos podemos dar cuenta de que el derecho internacional humanitario no nació de la nada. Todo empieza en el siglo XIX, particularmente en la batalla de Solferino en 1859, donde esto impactó profundamente a Henry Dunham. A partir de esa experiencia no solo impulsó la idea de ayudar a las víctimas de la guerra, sino que también se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja, que desde entonces ha sido clave en la promoción de normas humanitarias. Después, en 1864, se firma el primer Convenio de Ginebra. Sin embargo, en ese momento solo se pensaba en guerras entre estados, es decir, si un conflicto ocurría dentro de un país, como una guerra civil, no existía realmente una regulación internacional que protegiera a las personas. Más adelante, los convenios de La Haya en 1899 y 1907 se intentó regular la forma en que se hacía la guerra, pero aún así los conflictos internos seguían quedando por fuera. Esto demuestra que durante mucho tiempo predominó la idea de que cada estado debía manejar sus problemas internos sin intervención extranjera. Ya en el siglo XX, esa visión empezó a tener cuestionamientos. Conflictos como la Guerra Civil Española dejaron en evidencia que las guerras internas podían ser igual o incluso más destructivas que las internacionales. En ese sentido, se hizo cada vez más evidente que había un vacío en la protección de las víctimas. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a insistir en que la dignidad humana debía respetarse sin importar el tipo de conflicto. En 1921 ya se hablaba de la necesidad de aplicar principios humanitarios también en guerras civiles. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1948, este debate se volvió mucho más fuerte. Por un lado estaba la necesidad de proteger a las personas, pero por otro, muchos estados no querían aceptar normas que pudieran limitar su soberanía. Finalmente, en 1949 se llega a un acuerdo intermedio con la adopción del artículo 3 común en los convenios de Ginebra. No es una regulación completa, pero sí establece un mínimo obligatorio, el cual prohíbe tortura, los tratos crueles, etc., para aquellas personas que no participan en las hostilidades. Por eso, muchas veces se dice que el artículo 3 común es un mini convenio, porque introduce reglas básicas que deben cumplirse incluso en conflictos internos. Más adelante, en 1977, el protocolo 2 refuerza estas normas, pero el artículo 3 sigue siendo la base. Ahora bien, si llevamos esto al caso colombiano, es bastante claro que el artículo 3 común sí se aplica. En Colombia no se trata de simplemente una violencia aislada, sino que tenemos un conflicto armado no internacional con características bastante definidas. En primer lugar está el tema de la intensidad. El conflicto colombiano ha durado más de 5 décadas y estuvo marcada por enfrentamientos constantes entre el Estado y grupos armados como las FARC. No eran unos hechos esporádicos, sino que había una situación prolongada con uso de armas, combates y control de territorio. En ese sentido se cumple claramente este criterio. Por otro lado también está el nivel de organización de esos grupos armados. Las FARC tenían una estructura jerárquica, mandos, divisiones, bloques y una estrategia militar definida, igual que el ELN. Esto es importante porque el derecho internacional no solo aplica a cualquier grupo, sino a aquellos que tienen cierto nivel de organización. Además, otro elemento clave es la afectación a la población civil. En el caso colombiano esto es evidente. Se han presentado hechos muy graves, como el desplazamiento forzado de millones de personas, masacre como la del Salado en el 2000 y secuestros prolongados como el de Ingrid Betancourt y muchos otros. Estos ejemplos muestran que la población civil fue directamente afectada, lo que aún más necesaria la aplicación de normas humanitarias. En ese sentido, no solo se cumplen los requisitos jurídicos, sino que también se evidencia por qué estas normas son necesarias. El artículo 3 común no es solo teoría, sino una herramienta
para limitar la violencia y proteger la dignidad humana en contextos reales. Como conclusión, el artículo 3 común surge como una respuesta a una realidad que el derecho no podía seguir ignorando. Los conflictos internos también necesitan reglas. En el caso colombiano su aplicación es evidente, ya que se cumple esos elementos de intensidad, organización y afectación a la población civil. Por eso, más que una norma jurídica, el artículo 3 representa el mínimo de la humanidad que debería respetarse en cualquier conflicto. Muchas gracias.